Existe una verdad incómoda que casi nadie tiene el valor de decir sobre el narcisismo. Lo que realmente causa dolor en un narcisista no es el enfrentamiento, no es la venganza ni el ataque directo. Al contrario, cuanto más reaccionas, más poder entregas. El impacto ocurre cuando haces exactamente lo opuesto de lo que él espera. Y aquí va la afirmación contraintuitiva. El narcisista, sea hombre o mujer, no colapsa cuando gritas, colapsa cuando dejas de alimentar el juego. Esto desmonta creencias antiguas, genera polémica y cambia completamente la forma en que ves esta dinámica. A lo largo de este video vas a entender los 8 puntos sensibles que alcanzan el núcleo del narcisismo, sin pelea, sin exposición y sin desgaste emocional. Estrategias silenciosas, prácticas y liberadoras que producen efecto rápido y profundo. No se trata de herir al otro por rabia, se trata de recuperar el control de la propia vida. Cuando entiendes estos puntos, algo cambia por dentro. Y mientras el narcisista siente la pérdida del control, tú empiezas a sentir algo mucho más raro: claridad, fuerza y paz. Punto sensible 1. Indiferencia emocional. El narcisista vive de la reacción del otro. Se orienta por el impacto emocional que provoca, por el impacto, por la respuesta intensa. Cuando esa respuesta deja de existir, algo empieza a fallar internamente. No es frialdad, no es desprecio, es neutralidad. Y esa neutralidad rompe el ciclo del narcisismo de forma silenciosa. El juego pierde gracia, el control se debilita y surge una confusión difícil de disimular. La ausencia de emoción desmonta la expectativa. Lo que antes era predecible deja de serlo, y eso genera inseguridad inmediata. En la práctica, indiferencia emocional significa responder sin carga afectiva, frases cortas, tono estable, ninguna explicación extra. Cuando el narcisista provoca esperando rabia, culpa o frustración, recibe apenas objetividad. Eso crea un vacío incómodo. El narcisismo necesita intensidad para sostenerse y la neutralidad retira ese combustible. Poco a poco, el otro empieza a insistir, exagerar o contradecirse, no porque tú cambiaste el tono, sino porque dejaste de alimentar el mecanismo. Este comportamiento también protege a quien lo aplica, el agotamiento emocional disminuye, la mente se aclara y la sensación de estar siempre en alerta empieza a ceder. La persona sale del modo reactivo y retoma su propio eje. El narcisista, al percibir este cambio, siente miedo de perder influencia. No entiende exactamente qué pasó, pero percibe que algo escapó del control. Y esa percepción genera tristeza, duda y una inquietud constante del otro lado. Para aplicar esto en el día a día, la orientación es simple y firme. Responde solo lo necesario, sin ironía, sin justificación emocional. Si surge una acusación absurda, responde al hecho o termina la conversación. Si hay provocación, no la amplíes. Este patrón consistente crea un límite invisible. El narcisismo no sabe lidiar con la ausencia de reacción. Y mientras el otro se desorganiza internamente, tú recuperas algo esencial: estabilidad emocional y paz. Punto sensible 2. Autonomía decisoria. El narcisista se siente seguro cuando cree que participa de todas las decisiones, incluso de las que no le conciernen. La autonomía del otro amenaza ese lugar de influencia. Cuando la persona pasa a decidir sin pedir opinión, algo se rompe silenciosamente. No hay enfrentamiento directo, no hay anuncio dramático, solo decisiones comunicadas con naturalidad. Este movimiento simple alcanza el narcisismo en un punto delicado, porque revela pérdida de control. La sensación que surge del otro lado es de inseguridad y confusión. El guión empieza a fallar. Avisar sin justificar es un cambio poderoso. El narcisista está acostumbrado a cuestionar, corregir, invalidar elecciones. Cuando recibe solo la información, sin espacio para debate,
Siente la influencia escurrirse entre los dedos. Eso provoca frustración interna y un dolor silencioso que no puede ser expuesto. El narcisismo necesita sentirse necesario. Cuando deja de ser consultado, pierde el lugar simbólico de autoridad. La autonomía, en este punto, habla más alto que cualquier argumento. Para quien lo aplica, este comportamiento reduce la culpa y la duda. La persona deja de explicarse todo el tiempo y pasa a actuar con coherencia. Decidir y seguir adelante disminuye el agotamiento emocional porque corta discusiones interminables. El narcisista percibe el cambio y reacciona con intentos sutiles de retomar el control, sea por crítica, sea por victimización. Aún así, la autonomía mantenida crea un nuevo patrón. El poder cambia de manos sin alarde. En la práctica, la orientación es clara. Toma decisiones alineadas con tu realidad y solo comunícalas. No pidas permiso, no anticipes justificaciones, no negocies lo que ya fue decidido. Si hay presión, mantén el tono calmado y repite la decisión. Esta constancia genera miedo y rabia en el narcisista porque expone la limitación del juego. Mientras el otro siente la pérdida de influencia, tú construyes firmeza y recuperas dirección. Punto sensible. 3. Falta de validación. El narcisista construye su propia identidad a partir de la validación externa y depende de eso para sentirse completo. Elogios, admiración y concordancia constante alimentan el narcisismo de forma silenciosa. Cuando esa validación desaparece, algo empieza a fallar internamente. No es un ataque directo ni un rechazo explícito. Es la retirada del escenario emocional donde solía brillar. Esa ausencia genera confusión y una inseguridad profunda. El ego no encuentra más confirmación y el vacío empieza a molestar. La imagen grandiosa pierde sustento. Sin validación, el narcisista intenta recuperar el control de otras formas. Puede exagerar historias, provocar conflictos o buscar atención de manera indirecta. Cuando esos intentos fallan, surge frustración mezclada con rabia contenida. El narcisismo no sabe existir sin espejos emocionales. La falta de refuerzo hace que el juego pierda fuerza. Internamente crece la sensación de estar siendo ignorado. Eso genera miedo de irrelevancia. Y ese dolor se siente en silencio. Para quien aplica esta postura, el efecto es liberador. Dejar de validar por obligación reduce la culpa y el agotamiento emocional. La persona deja de sostener una imagen que no le pertenece. No elogiar automáticamente no es frialdad, es coherencia emocional. La energía antes usada para agradar empieza a regresar. La tristeza y la duda disminuyen poco a poco. Surge más claridad interna y la sensación de estar perdiéndose se va. En la práctica, la orientación es simple y firme. Reconoce solo lo que es real, necesario y verdadero. Evita elogios inflados o validaciones emocionales automáticas. Si hay cobro por reconocimiento, mantén la neutralidad. No discutas, no te expliques demasiado. Este patrón constante expone la fragilidad del narcisismo. El oxígeno emocional es retirado gradualmente. Mientras el narcisista siente la pérdida, tú recuperas equilibrio y eso cambia toda la dinámica. Punto sensible 4. Límites no negociables. El narcisista se siente cómodo cuando los límites del otro son flexibles y fácilmente rodeables. Límites claros, calmados y mantenidos exponen una fragilidad profunda del narcisismo. No hay amenaza, no hay drama, solo constancia. Esa previsibilidad fuera de su control causa confusión inmediata. El juego pierde elasticidad y los intentos de manipulación empiezan a fallar. La sensación de dominio se disuelve poco a poco. Surge inseguridad porque el terreno dejó de ceder. Y eso molesta más que una discusión. Cuando el límite se repite con tranquilidad, el narcisista percibe que insistir no cambia el resultado. La ausencia de negociación provoca frustración silenciosa.
El narcisismo odia reglas que no puede reescribir. Sin brechas queda el intento de provocar culpa o miedo para forzar un retroceso. Aún así, el límite mantenido se impone como realidad. La coherencia neutraliza el ataque emocional. La rabia aparece, pero no encuentra adhesión. Y el control pierde fuerza. Para quien lo aplica, límites no negociables reducen el agotamiento emocional. La persona deja de explicarse repetidamente y pasa a actuar con firmeza serena. La tristeza y la duda disminuyen porque el eje interno se fortalece. No ceder no significa endurecerse, significa respetar la propia línea. El narcisista siente el impacto porque pierde previsibilidad. El patrón antiguo ya no funciona. El ambiente se vuelve más estable para quien sostiene el límite y la autonomía crece. En la práctica, la orientación es mantener el límite con el mismo tono siempre. Evita largas justificaciones y no alteres la regla ante presión emocional. Si hay intento de negociación, repite el límite y termina la conversación. Esta constancia crea una marca clara. El narcisismo se desorganiza ante la imposibilidad de negociación. El dolor surge por la pérdida de control, no por la agresión. Mientras tanto, tú preservas energía y claridad, y la dinámica se transforma de forma definitiva. Si todo esto que estás escuchando tiene sentido, es porque ya sentiste en carne propia el desgaste que el narcisismo causa. Y, en este punto, no basta entender, necesitas saber cómo salir de ese ciclo. Por eso, dejé en el primer comentario fijado un ebook, un libro virtual que recibes enseguida en el celular y en el correo electrónico, simple de acceder. En él explico paso a paso cómo romper la manipulación del narcisista con claridad y firmeza. Junto, hay 2 materiales que completan este proceso. Uno sobre el lenguaje del narcisista y otro para reconstruir la autoconfianza. Si este contenido te está ayudando, suscríbete al canal y sigue acompañando. No estás sola. Punto sensible 5. Coherencia emocional. El narcisista se aprovecha cuando percibe incoherencia entre lo que la persona dice y lo que ella hace. Promesas rotas, retrocesos frecuentes y explicaciones excesivas alimentan el narcisismo. Cuando surge coherencia emocional, el juego empieza a fallar. Decir y hacer lo mismo crea un patrón difícil de manipular. No hay espacio para distorsión o confusión conveniente. Eso genera inseguridad porque el terreno queda demasiado firme. La previsibilidad pasa a existir fuera de su control y el impacto es silencioso, pero profundo. La coherencia expone contradicciones que el narcisista prefiere esconder. Sin cambios repentinos de postura, los intentos de provocar culpa o duda pierden fuerza. El narcisismo depende de la ambigüedad para confundir. Cuando la persona no vuelve atrás, la manipulación encuentra un bloqueo. Surge frustración al percibir que el discurso no altera el comportamiento. La rabia aparece, pero no encuentra brecha. La coherencia desmonta el juego sin enfrentamiento, y eso duele más que una discusión. Para quien lo aplica, la coherencia emocional reduce el agotamiento emocional de forma inmediata. Ya no es necesario justificar decisiones repetidamente. La mente queda más clara y la confusión disminuye. La persona siente menos tristeza por traicionarse en pequeños retrocesos. Mantener la propia palabra fortalece la identidad. El narcisista percibe esa firmeza y siente miedo de perder influencia. El cambio interno se vuelve visible y el equilibrio empieza a restablecerse. En la práctica, la orientación es simple y consistente. Decide qué es aceptable y mantén esa decisión en el comportamiento. Evita discursos largos y no negocies contigo misma después de posicionarte. Si hay presión, repite la acción coherente y sigue adelante. Este patrón constante debilita el narcisismo. El dolor surge porque el juego deja de funcionar. Mientras el otro pierde terreno, tú ganas estabilidad.
y la relación cambia de eje sin alarde. Punto sensible 6. Vida propia visible. El narcisista se siente cómodo cuando cree ocupar el centro de la vida del otro. Cuando la persona sigue viviendo con rutina, proyectos y bienestar, el narcisismo siente el impacto. No es provocación ni ostentación, es continuidad. Esa autonomía visible genera confusión e inseguridad, porque la dependencia emocional deja de existir. El control pierde espacio sin aviso previo. La atención ya no está disponible todo el tiempo, y eso crea una incomodidad silenciosa. Ver al otro viviendo activa miedo y frustración en el narcisista. La sensación de sustitución simbólica aparece, aunque nadie haya sido sustituido. El narcisismo interpreta la autonomía como pérdida de importancia. Surge rabia contenida, mezclada con duda. El juego pierde centralidad. La persona deja de reaccionar en función del otro, y el vínculo deja de ser el eje de la vida. Para quien lo aplica, mantener una vida propia reduce tristeza y agotamiento emocional. La energía antes absorbida regresa al propio cuerpo y mente. Pequeñas rutinas generan sensación de seguridad. Proyectos personales fortalecen la identidad. El narcisista percibe el cambio y siente la pérdida de influencia. La autonomía no necesita ser anunciada, se muestra en el comportamiento, y eso transforma la dinámica de forma natural. En la práctica, la orientación es invertir en el cotidiano real, cuidar la salud, mantener compromisos, desarrollar intereses y seguir la propia agenda. Evita explicaciones sobre tu rutina. No uses la vida como herramienta de provocación. El narcisismo sufre porque ya no encuentra centralidad. El dolor surge por la pérdida simbólica del lugar. Mientras tanto, tú reconstruyes estabilidad y la vida vuelve a tener dirección propia. Punto sensible 7. Silencio estratégico. El narcisista cuenta con respuestas inmediatas para mantener el control emocional de la situación. Cuando la persona deja de responder en el momento, el narcisismo pierde ritmo. No es abandono ni jueguito, es pausa consciente. Ese silencio rompe la dinámica automática de ataque y defensa. La ausencia de respuesta genera confusión e inseguridad. El control, antes garantizado por la reacción rápida, empieza a fallar. El vacío se instala sin aviso, y eso provoca incomodidad interna. El silencio estratégico impide que acusaciones absurdas ganen escenario. Sin defensa emocional, el narcisista es forzado a lidiar con su propio eco. El narcisismo no sabe sostener el vacío por mucho tiempo. Surge frustración, seguida de rabia contenida. El intento de provocar aumenta, pero no encuentra retorno. El silencio retira la recompensa emocional del conflicto. La manipulación pierde efecto y el desgaste cambia de lado. Para quien lo aplica, el silencio reduce agotamiento emocional y preserva energía mental. La persona deja de explicarse compulsivamente. La culpa disminuye porque ya no hay necesidad de justificar todo. El espacio creado permite recuperar claridad. El narcisista siente miedo al percibir que ya no controla el tiempo de la respuesta. La dinámica desacelera y la persona retoma su propio ritmo interno. En la práctica, la orientación es simple y firme. No respondas inmediatamente cuando percibas provocación o acusación distorsionada. Espera, observa y solo responde si es necesario. Si la respuesta no agrega nada, mantén el silencio. Este patrón constante desorganiza el narcisismo. El dolor surge por el enfrentamiento con el vacío. Mientras el otro se agita, tú te estabilizas y el silencio pasa a trabajar a tu favor. Punto sensible 8. Desapego real. El narcisista no se toma en serio las amenazas de distanciamiento cuando aún percibe dependencia emocional. Mientras existen avisos, explicaciones y discursos largos, el narcisismo se siente seguro. El desapego real empieza cuando ya no hay anuncio. No existe aviso previo,
ni intento de convencer. La persona simplemente cambia el comportamiento. Ese cambio genera confusión inmediata. El control deja de existir sin enfrentamiento. La inseguridad aparece demasiado tarde. El impacto ocurre en silencio. La ausencia de reacción sella la ruptura. Cuando el desapego es genuino, el narcisista siente la pérdida de forma profunda. No hay reacción para explotar ni emoción para manipular. El narcisismo percibe que el vínculo ya no está garantizado. Surge miedo, seguido de frustración silenciosa. El intento de reaproximación puede surgir. Aún así, encuentra distancia emocional. La ficha cae poco a poco. La ausencia de apego desmonta el juego. El colapso empieza internamente. La sensación de vacío se intensifica. Para quien lo aplica, el desapego real termina el ciclo de agotamiento emocional. La culpa disminuye porque la decisión está alineada con la propia verdad. La persona deja de vivir en duda constante. La tristeza pierde fuerza con el tiempo. El distanciamiento no es huida, es preservación. El vínculo deja de consumir energía. La autonomía emocional se fortalece. El narcisista siente la ruptura porque no hay retorno emocional. La identidad se reorganiza. La paz empieza a ocupar espacio. En la práctica, desapego real significa actuar sin anunciar, no amenazar con irse ni usar el silencio como chantaje. Es seguir adelante con coherencia, reducir contacto cuando sea necesario y mantener decisiones firmes. No explicar excesivamente ni buscar validación. El comportamiento habla por sí solo. El narcisismo colapsa porque pierde el vínculo como herramienta. El dolor surge por la pérdida definitiva de control. La liberación se vuelve concreta. La vida sigue con más ligereza. Si todo lo que escuchaste hasta aquí tuvo sentido, escribe en los comentarios "Elijo mi paz". Este simple gesto muestra que ya no estás negando lo que sentiste ni minimizando el dolor que viviste. El narcisismo deja marcas profundas, genera confusión, culpa, miedo y un agotamiento emocional que mucha gente carga en silencio. No eres débil por eso, pero existe una fragilidad que aún necesita ser cuidada, porque entender el juego es solo el primer paso para salir de él definitivamente. Es exactamente por eso que necesitas leer el ebook que está en el primer comentario fijado aquí abajo. No es un contenido genérico, ni teoría suelta. Es una guía directa, clara y humana, que muestra cómo romper el ciclo del narcisismo por dentro, con conciencia, firmeza y reconstrucción emocional real. Este material llega directo a tu celular y a tu correo electrónico. Apenas accedes. Es un libro virtual, simple de abrir, de leer y de acompañar a tu ritmo, sin complicación alguna. Junto con él, existen 2 materiales que complementan todo lo que aprendiste en este video. Uno te ayuda a reconocer el lenguaje del narcisista, esas frases y comportamientos que confunden y drenan energía. El otro está enfocado en autoconfianza y reconstrucción emocional, porque después de tanta manipulación, nadie sale ileso, y eso necesita ser cuidado con seriedad. Todo fue pensado para caminar junto, de forma práctica y accesible. Si este contenido te ayudó, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí encuentras claridad, orientación y apoyo para seguir adelante con más fuerza y menos culpa. No estás sola en este proceso. Hasta el próximo video.